Bienvenida a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en la historia de una fortaleza perdida, el que fue el segundo castillo de Denia. Y lo hacemos gracias a un artículo súper detallado del blog Patrimonio de Denia y la Marina Alta. Nuestra misión es reconstruir la historia de un lugar que, literalmente, ha sido borrado del mapa, el Tossal de San Nicolau. Un castillo, Olimbroi, que desapareció por completo. Vamos a ver por qué se construyó, por qué fracasó su proyecto inicial y cómo acabó sacrificado en nombre del progreso. Y además hay una conexión sorprendente entre este rincón del Mediterráneo y una figura navideña que todo el mundo conoce. De esta historia es que es un microcosmos perfecto, de cómo el paisaje guarda capas y capas de memoria. En un único promontorio, el Tossal de San Nicolau, vemos una posible función sagrada en época andalusí, luego una fortaleza cristiana, después un centro de devoción popular y, al final, un recurso industrial. El relato de su desaparición nos obliga a pensar en el valor que le damos al patrimonio y en cómo la idea de progreso puede cambiar, de forma radical de una época a otra. Totalmente. Pues si te parece, vamos a situarnos, que para entender la historia, primero hay que entender la geografía. El Tossal de San Nicolau es una colina no muy alta que está al sur del casco urbano de Denia, justo al lado de la costa, en la zona que hoy conocemos como Les Rotes. La clave, según el artículo, es su ubicación. Absolutamente clave. Su posición le daba un dominio visual total sobre la bahía. Pero lo más importante en la Edad Media era que controlaba el acceso al puerto natural de la Denia de entonces, que no estaba donde está el de ahora, sino en la zona de la Marineta Cassiana. O sea que desde esa colina se veía llegar y salir cada barco. Cada uno. Controlar ese punto era controlar la principal fuente de vida, tanto económica como militar, de la ciudad. Y el artículo sugiere que esa importancia estratégica no empezó con los cristianos. Plantea una hipótesis para la época andalusí, aunque sin pruebas arqueológicas firmes. Habla de una posible rábita. Exacto, una rábita que era un concepto muy interesante. A ver, imagina una especie de monasterio fortificado, habitado por monjes guerreros que compaginaban la oración con la vigilancia y la defensa de la costa. Monjes guerreros. Sí, es una idea muy plausible, porque muchos puntos elevados junto al mar en Al-Ándalus tenían esa doble función, espiritual y defensiva. Qué curioso. O sea que, aunque no tengamos pruebas físicas, la pura lógica del lugar, un punto alto vigilando el mar, lo convierte en un candidato perfecto. Perfecto. Era una red de alerta temprana tanto física como espiritual, así que es muy probable que, antes de que se pusiera una sola piedra del castillo cristiano, ese Tossal ya fuera un lugar con un profundo valor simbólico para la Dania islámica. Una primera capa de memoria. Una capa que lamentablemente parece ya perdida. Vale, entonces saltamos al siglo XIII. Llega la conquista cristiana y todo se reorganiza. Y es aquí cuando aparece en escena el castillo de Olimbroi. Hacia 1271 se intenta fundar una nueva pobla cristiana allí, en el Tossal, con el castillo como centro. Sí, y el artículo matiza un punto importante. No debemos imaginar una gran fortaleza militar como el castillo principal de Denia. Era más bien un castillo-palacio. Un edificio pensado tanto para la defensa ligera como para, sobre todo, proyectar la imagen del nuevo poder feudal. Era un símbolo de dominio. Has mencionado el término pobla. Para quien no esté familiarizado, ¿qué era exactamente? ¿Cómo fundar una ciudad desde cero? Básicamente sí. Una pobla era un nuevo asentamiento planificado, una herramienta de los reyes y señores cristianos para repoblar y controlar el territorio recién conquistado. Ofrecían ventajas, como tierras o menos impuestos, para atraer a nuevos colonos cristianos y asentar el poder. El plan era crear un nuevo núcleo de población en torno a este castillo. Pero por lo que cuenta la fuente, el plan no salió muy bien. Fue un fracaso, en términos urbanísticos al menos. La nueva población sencillamente no creció. La vida de Denia siguió donde siempre, en su núcleo histórico, a los pies del gran castillo principal. Así que Olimbroi se quedó como una pieza secundaria. Un proyecto de lujo que no consiguió atraer a la gente. Suena bastante moderno, la verdad. Entonces, tenemos un castillo-palacio que no cuaja. ¿Qué pasa con él? ¿Se queda ahí abandonado? No, no cae en el olvido. Se transforma por completo. Y aquí es donde el poder militar da paso a la fe popular.
El artículo sugiere que, al no tener una función clara, quizás se usó un tiempo como, bueno, como una residencia de ocio feudal. Un lugar con vistas espectaculares para el señor de turno, vamos, pero con el tiempo su carácter militar se diluye y el lugar pasa a asociarse con una ermita dedicada a San Nicolás. Vaya cambio. Y es tan potente que hasta el nombre del lugar se transforma. El topónimo Olimbroi se pierde, desaparece, y la colina pasa a ser conocida por su nombre actual, Tosal de San Nicolau. Y esa devoción por el santo lo impregna todo. El lugar deja de ser un punto de control militar para convertirse en un faro de protección espiritual. ¿Y la elección de San Nicolás es casualidad o tiene un porqué? Me imagino que no. En absoluto es casualidad. San Nicolás de Bari era uno de los santos más venerados en todo el Mediterráneo medieval. Y era, sobre todo, el patrón y protector de los marineros, de los navegantes, de los viajeros y también de los niños. Claro. Poner una ermita bajo su advocación en un punto elevado que vigila simbólicamente el puerto y los barcos que entran y salen tenía todo el sentido del mundo. Era invocar una protección divina sobre la principal fuente de riqueza y también de peligro de Denia. Como protector de marineros en Denia. Pero al principio mencionaste una conexión sorprendente y global. Y sinceramente, no veo cómo un santo mediterráneo del siglo IV puede tener que ver con algo que conozcamos hoy a nivel mundial. Pues ahí está la magia de cómo viajan las tradiciones. Ese mismo San Nicolás de Bari, el obispo histórico de Mayra en la actual Turquía, es el origen de todo. Pensemos en sus atributos más famosos, más allá de los marineros, protector de los niños y famoso por su generosidad, por hacer regalos en secreto. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que no puede ser? ¿Me estás hablando de Papá Noel? Del mismísimo Papá Noel o Santa Claus. La conexión es directa. La figura de San Nicolás y sus tradiciones viajaron por toda Europa, arraigaron con especial fuerza en los Países Bajos, donde se le conocía como Sinterklaas. De hecho, su festividad sigue siendo importantísima allí. Y de Holanda al resto del mundo. Exacto. La tradición de Sinterklaas cruzó el Atlántico con los inmigrantes holandeses que se asentaron en Nueva Ámsterdam, lo que hoy es Nueva York. Y fue allí, en el siglo XIX, donde la figura se transformó por completo. Poetas, publicistas, lo reinventaron. Le dieron el trineo, los renos, la residencia en el Polo Norte, la risa bonachona. Fue una genial operación de marketing que lo convirtió en el icono global que es hoy. Es increíble. O sea que, mientras en Denia el recuerdo de San Nicolás estaba anclado a un castillo mediterráneo, a la protección de los barcos y a la sal del mar, en Estados Unidos lo estaban convirtiendo en un personaje de cuento de hadas invernal. Es un contraste potentísimo que el artículo destaca muy bien. El mismo origen, dos mundos completamente distintos. Y lo curioso es que, según la fuente, esta nueva figura globalizada de Papá Noel no llegó a esta zona de España hasta mucho más tarde, ya en el siglo XX. Es decir, la versión original del santo estuvo aquí durante siglos, y luego, mucho después, llegó su versión, pues eso, tuneada y mundialmente famosa. Fascinante. Pero mientras una versión de San Nicolás conquistaba el mundo, su ermita en Denia corría una suerte muy distinta, ¿verdad? La historia del Tosal, por lo que parece, no tiene un final feliz. En absoluto. A principios del siglo XX, el progreso industrial tenía otras prioridades. El Tosal de Santi Nicolau, con todo su bagaje histórico, se convirtió en una cantera. Y el artículo da un detalle muy concreto y, la verdad, desolador. La piedra del Tosal, la misma sobre la que se asentaron el castillo y la ermita, se usó para construir la escollera sur del puerto moderno de Denia. Vaya ironía. Es casi poético y terrible a la vez. El lugar que simbólicamente protegía el puerto antiguo, fue físicamente sacrificado para construir el puerto moderno. Trágica y perfecta. El guardián del puerto antiguo devorado para dar a luz al puerto moderno. Es una metáfora de cómo una época se come a la anterior. Hacia 1917, las explosiones de dinamita habían borrado literalmente del mapa tanto los restos del castillo como la ermita. El paisaje cambió para siempre. Y para rematar, uno de los comerciantes más importantes de la época, de apellido Cosmeli, construyó su casa sobre la cima allanada. El pasado fue sustituido por el presente de una forma muy física y definitiva. Y lo más duro es que, como decías, en ese momento nadie lo vio como una tragedia. Lo celebraron. Exacto. Y ese es el punto más importante para la reflexión.
En su momento, esta destrucción se percibió como una acción positiva, como progreso. La prioridad era tener un puerto moderno y seguro que impulsara la economía de La Paz. No se veía como una pérdida patrimonial, sino como una ganancia en infraestructuras. La conciencia sobre la conservación del patrimonio es algo mucho más reciente. ¿Y qué queda hoy? ¿Hay algo visible? ¿Algún muro? Nada. Hoy no quedan muros ni cimientos visibles. Cero. Solo queda la memoria histórica, conservada en documentos, algunos grabados y fotografías antiguas que muestran la colina antes de su destrucción. Y queda la toponimia, el nombre del lugar, Tosal de San Nicolau, que ha perdurado como un fantasma en el mapa. El artículo, de hecho, subraya la necesidad de una intervención arqueológica si algún día se vuelve a construir allí, para ver qué puede quedar bajo tierra. Quizás los cimientos del castillo o, quién sabe, incluso restos de esa posible rábita. Sería la única forma de recuperar una parte física de esa historia. Por ahora, lo que tenemos son los testimonios indirectos, que son igualmente valiosos para entender la mentalidad de una época que valoraba el futuro por encima de todo. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos deja esta historia? Hemos viajado a través de las capas de un lugar estratégico, un castillo fallido, un santo que se transformó en un icono global y, finalmente, una cantera. El castillo de Olimbroj ya no existe, pero su relato nos permite entender mucho mejor la Denia de hoy y las decisiones, a veces brutales, que la han moldeado. Exacto. La del Tosal de San Nicolau no es solo una historia local. Es un recordatorio de cómo tratamos nuestro patrimonio. Nos enseña que bajo nuestros pies, en los lugares más cotidianos, a menudo se esconden capas de historia que ignoramos, y nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas sobre lo que decidimos conservar y lo que decidimos sacrificar. Y para terminar, la fuente nos deja con una reflexión final. Una pregunta que se extrae directamente de esta historia y que nos interpela hoy. El artículo señala que la destrucción del castillo se vio como algo positivo, como un avance necesario para la ciudad en su momento. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. Si miramos nuestras propias ciudades hoy, ¿qué progresos estamos celebrando que dentro de 100 años podrían ser vistos por la sociedad futura como una pérdida cultural irreemplazable?